Hola gente de Electrotodos, soy Juan y hoy vamos a estar hablando sobre las fuentes de corriente, así que comenzamos. Bueno, ustedes sabrán que hay dos tipos de fuentes, tenemos las fuentes de tensión y las fuentes de corriente. Las fuentes de tensión normalmente las representamos con este símbolo que se encuentra acá, mientras que las fuentes de corriente con este símbolo. Ahora, ¿qué diferencia una fuente de tensión y a una fuente de corriente? Una fuente de tensión es aquella en la que sus extremos posee una tensión constante independientemente de la corriente que esté circulando o que esté entregando la misma. En una fuente de tensión, la situación que nunca va a poder ocurrir va a ser un cortocircuito, ya que esto daría corriente infinita y como este nodo está conectado con este, la tensión dejaría de ser constante entre los dos terminales y se produce una indeterminación, es decir que una fuente de tensión nunca puede estar cortocircuitada. Lo que hace una fuente de corriente es lograr que la corriente que circula por ella sea constante, siempre, independientemente de la carga conectada. Es decir, en una fuente de corriente la situación que nunca puede existir es el circuito abierto, exactamente lo opuesto al de tensión. En una fuente de corriente siempre va a tener que haber una resistencia, aunque sea de valor grande, en paralelo para evitar que la fuente de corriente se vaya a un nivel de tensión infinito para intentar conseguir esa corriente y entremos en una indeterminación. Así que en una fuente de corriente lo que básicamente sucede es que siempre la fuente de corriente ajusta su tensión para lograr que por la misma circule una corriente determinada. Y ustedes se preguntarán para qué sirven las fuentes de corriente. Bueno, sirven para muchas cosas, desde polarizar transistores, medir resistencias, manejar LED de potencia de forma confiable y de forma eficiente, etcétera, etcétera. Ustedes habrán visto probablemente que muchas fuentes de tensión se las muestra como tensión constante o corriente constante. ¿Con eso qué se quiere decir? Lo que se hace es setear una tensión constante, digamos 12 voltios, y se le agrega la condición de que, si por ejemplo se pasan los 2 amperes, la fuente no deje que circule más de esos 2 amperes. Para cumplir con tal función, lo que la fuente hace es bajar su tensión para que siempre hayan circulando un máximo de 2 amperes. Esto es lo que se conoce como una fuente de tensión limitada en corriente, lo que podría llegar a interpretarse como una cierta forma de corriente constante, que para un cierto rango de funcionamiento cumple la misma condición que una fuente de corriente. Entonces, ahora que ya sabemos un poquito más de cuáles son los tipos de fuente, vamos a ver cómo podemos hacer una fuente de corriente de forma más o menos fácil. Me imagino que todos conocerán el famoso LM317 y si no lo conocen tenemos un video dedicado. El LM317 lo que es un integradito, un regulador de tensión de 3 patas. Tiene una pata de entrada, una pata de salida y una pata de ajuste. Esa pata de ajuste lo que va a estar haciendo es comparar internamente con una referencia de tensión de 1,25 voltios. En la configuración más usual lo que hacemos es acá poner una resistencia, acá poner otra resistencia, esto mandarlo a masa y esto hacer así y hacer que una de estas dos resistencias sea ajustable. Con esto lo que vamos a estar logrando es ajustar la tensión de salida porque la estamos comparando contra la referencia de 1,25 voltios que tiene. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de hacer esto yo pongo una resistencia acá y esta pata la mando por acá y a la salida? Lo que va a suceder, esta resistencia ya no existe, lo que va a suceder es que el LM317 va a hacer lo posible para que entre este punto y este punto haya 1,25 voltios. Y para hacer eso, evidentemente si esto es una resistencia de un valor constante, digamos un ohm, por decir alguno, lo que va a tener que hacer es incrementar su tensión para que circule más corriente por esta resistencia y se alcance una corriente que produzca en esta resistencia una caída de tensión de 1,25 voltios. Entonces, si acá nosotros le conectamos una carga que va a masa, lo que va a hacer es intentar que por esta rama circule una corriente tal que nos produzca 1,25 voltios de caída en esta resistencia.
Con esto lo que estamos haciendo es generar una fuente de corriente. Lo que estamos haciendo es independizar la corriente que va a circular de la carga que le conectamos. Si acá le conecto 100 ohms, se adaptará todo este circuito para que por acá circule, serían 1,25 amperes. Y si no, si acá le pongo 1 kilo ohm, se adaptará el circuito y se incrementará un poco la tensión acá para que siga circulando ese ampere y 25. Así que este sería un circuito de corriente constante que se puede usar para mover LED, digamos, de los de 10 vatios de forma práctica. Pero este circuito tiene sus limitaciones y es que para ajustar el rango de la salida es muy incómodo. Porque hay que cambiar la resistencia. Acá se puede hacer algo más con unas resistencias adicionales, pero los rangos son limitados y no es muy conveniente. Así que ¿por qué no vamos a ver una mejor forma de hacerlo? De más está decir que hay muchos circuitos que funcionan solo con transistores como fuente de corriente y que son ampliamente usados en electrónica. Pero para lo que nosotros vamos a utilizar, es conveniente que tengan alguna forma de controlarlos de forma fácil. Es decir, que podamos manejar ese set de corriente, que podamos setear la corriente de forma fácil. Supongamos con un potenciómetro o con un Arduino o una salida digital analógica, con una salida de un conversor digital analógico. Es decir, que quiero que sea algo más o menos flexible. Entonces, lo que podemos hacer es algo muy pero muy similar a lo que hicimos en la serie de la carga electrónica. De hecho, vamos a hacer exactamente lo mismo pero simplificado. Bueno, acá como vemos tengo el circuito que es muy sencillito. Lo primero que podemos ver es que tenemos un amplificador operacional con un feedback negativo, por lo que va a estar trabajando en zona lineal. Vamos a tener una tensión de entrada en la pata no inversora. En la pata inversora vamos a tener un cierto feedback. Vamos a tener la conexión, recordemos que esto es una fuente, entonces vamos a tener dos bornes para la conexión. Y vamos a tener un elemento de paso. Este elemento de paso, para los que no sean muy familiares con el tema de la electrónica, es un MOSFET. ¿Podría ser un transistor de tipo NPN? Podría ser perfectamente. ¿Por qué no usaste un transistor tipo NPN? Porque un transistor requiere una cierta corriente en la base para poder funcionar, a diferencia de un MOSFET. Y si quisiésemos hacer funcionar un transistor acá, tendríamos que tener uno que sea o un par Darlington o armarnos un par Darlington nosotros mismos para que la corriente por el operacional no sea alta. Acá voy a estar usando un MOSFET porque no voy a tener corrientes adicionales que después vamos a ver. Entonces, un MOSFET funciona muy similar a un transistor de tipo BJT, nada más que funciona con tensión en vez de con corriente. Tiene su zona lineal y después entra en una zona de saturación, digámoslo así. Nosotros vamos a estar trabajándolo en zona lineal, que es un pedacito muy chiquito, pero que igual nos sirve. Entonces, supongamos que yo conecto acá una resistencia de valor desconocido o conocido, no me interesa ahora, y quiero que le circule una corriente X. Vamos a llamarla IX. Para que IX circule por acá, va a tener que también circular por acá y por acá. Recordemos que de nuestra teoría de amplificadores operacionales, que por esta rama no va a haber corriente porque los amplificadores operacionales a sus entradas no entregan ni chupan corriente. Si no saben este tipo de cosas, les recomiendo que vayan a ver los videos de amplificadores operacionales que tenemos en el canal. Y este camino está tomando como tensión de comparación una resistencia de valor conocido. Esta resistencia la vamos a conocer. Supongamos, para hacer los cálculos sencillos, que esta resistencia es de 1 ohm. Bueno, entonces vamos a tener una corriente IX que va a ser la misma que esta corriente que circula por I de 1 ohm, que circula por la R de 1 ohm, porque el MOSFET no tiene circulación de corriente por la gate siempre y cuando esté estable. Si está en una transición va a tener una corriente muy chiquitita debido a capacitancias parásitas, pero no nos interesa por ahora. Vamos a asumir que la corriente por la gate del MOSFET es 0. Entonces tenemos la misma IX acá y la misma IX acá. Supongamos que la BI es 2 voltios. Supongamos que es 2 voltios. Bien. El amplificador operacional lo que va a querer es que en sus dos entradas haya la misma tensión, cueste lo que cueste. Entonces, si BI está a 2 voltios, la pata menos o la pata inversora va a estar a 2 voltios también. Para lograr que esté a 2 voltios, evidentemente va a haber
va a tener que haber 2 voltios acá. Si hay 2 voltios acá y esto está en masa, en esta resistencia van a caer 2 voltios. 2 voltios sobre 1 ohm nos van a dar 2 amperes. Y 2 amperes va a ser lo mismo, la misma IX que está circulando por nuestra resistencia de valor no necesariamente conocido o nuestra carga a alimentar con corriente constante. Es decir que si nosotros ponemos en la entrada 2 voltios y la resistencia de acá es 1 ohm, vamos a tener 2 amperes circulando todo por acá. ¿Cómo va a ser la caída de tensiones? Bueno, vamos a tener una caída de tensión en esta carga que no vamos a saber cuál es. Vamos a tener una tensión que va a absorber el MOSFET, que se va a calentar bastante y va a disipar potencia. Y después vamos a tener 2 voltios sobre 1 ohm, 2 voltios al cuadrado sobre 1 ohm en potencia que va a disipar esta resistencia. Así que ya sabiendo eso podemos calcular fácilmente la corriente que va a circular por acá. Supongamos que VI ahora es 1 voltio. Bueno, 1 voltio sobre 1 ohm nos da 1 ampere, va a circular una corriente de 1 ampere. Ahora, supongamos que en vez de ser 1 ohm es 0,5 y tenemos 2 voltios de entrada, 2 voltios sobre 0,5 ohms nos va a dar 4 amperes. Van a estar circulando 4 amperes por acá. Y jugando con estas cosas es como podemos variar la corriente de nuestra fuente de corriente. Recordemos que acá yo esto lo simbolicé como una resistencia genérica. Puede ser perfectamente un LED de potencia. Puede ser una carga especial que estamos manejando que necesita corriente constante. Puede ser un motor especial que funciona con corriente constante. No sé qué puede llegar a ser. Pero ese no es el propósito de este video, sino que este video va orientado a esto. ¿Qué MOSFET hay que usar acá? Eso es importante. Tiene que ser un MOSFET que el amplificador operacional pueda prender. ¿Y cómo? ¿Hay MOSFET que no los puede prender un operacional? Sí y no. El operacional hay que ver de cuánto está alimentado. Supongamos que el operacional está alimentado con 5 voltios. A la salida del operacional, en su estado máximo, digamos, la tensión de saturación que va a tener va a ser un cachitín menos de 5 voltios. Nosotros con ese cachitín menos de 5 voltios vamos a tener que garantizar que el MOSFET pueda hacer circular la corriente máxima que nosotros vamos a desear. Por ejemplo, nos vamos a la hoja de datos del fabricante, del MOSFET que nosotros elegimos. Nos fijamos la tensión BGS, hay que sumarle la caída que va a tener esta resistencia. Recordemos que BGS es entre este punto y este punto. A eso hay que sumarle la tensión que va a caer acá. Supongamos que la BGS mínima son 3 voltios, queremos que circulen 2 amperes. Nos dice el fabricante que para una BGS de 3 voltios circulan 2 amperes. Estamos perfectos. Pero además, y acá ponemos una resistencia de 1 ohm. 1 ampere por 2 ohms nos va a dar 2 voltios de caída, más los 3 de BGS nos va a dar 5. Si al operacional lo alimentamos con 5, no vamos a conseguir los 5 a la salida, por lo que esto no va a andar y se va a quedar un poco corto la salida de corriente. Lo que hay que hacer para darle una vuelta a esto es o achicar esta resistencia, o subirle la tensión con la que estamos trabajando el operacional, o cambiar el MOSFET por uno que tenga una BGS más baja. Generalmente, si van a alimentar el operacional con 5 voltios, lo que pueden hacer es conseguir un MOSFET de los que se llaman Logic Level, que trabajan con tensiones de tan bajas como hasta 3,3 voltios. Si esos 3,3 voltios acá ponen una resistencia de 0,5 ohms, que perfectamente pueden ser 2 de un ohm en paralelo, van a lograr que su rango de trabajo sea bastante. La otra cosa que pueden hacer es conseguir un operacional que se llaman Rail to Rail, que llegan muy cerquita de los rieles de tensión y no tienen mucha caída en los transistores internos. Eso va a hacer que tengan una tensión en la gate un poquito más grande. Después, otra cosa que se van a tener que fijar es que esto va a calentar, estos dos elementos van a calentar. Supongamos que 1 ohm y le están circulando 2 amperes. La regla nos dice I cuadrado por R. I cuadrado nos daría 4 por 1 ohm. 4 vatios estaría disipando esta resistencia con una corriente de 2 amperes. O sea que lo que nos conviene es bajar esta resistencia de tal forma que la potencia que disipe sea menor. Pero ojo,
La potencia en algún lado, como esto es todo lineal, en algún lado se va a disipar. Y si no se disipa la resistencia, se va a disipar en el MOSFET. Supongamos que acá hay una corriente de 1 ampere. Acá un ampere va a caer 1 voltio. Y supongamos que nuestra carga es un LED que necesita 1 ampere y tiene una tensión de 3 voltios. Y acá estamos alimentando con 12, supongamos. 12 menos 3 menos 1 nos da 8 voltios. 8 voltios por 1 ampere nos da 8 vatios que va a tener que disipar este MOSFET. Que así en el aire no puede parecer mucho, pero va a necesitar un disipador más o menos grande para poder disipar eso. Por lo tanto, un MOSFET de los que son TO92, es decir, el encapsulado chiquitito de plástico, no nos va a servir y vamos a tener que optar a algo como un TO220 con un disipador más o menos generoso. En esta entrada BI la corriente va a ser 0, por lo que le podríamos conectar casi cualquier cosa, ya sea un potenciómetro, sea la salida de un conversor digital analógico, un divisor resistivo con un LDR para que según la luz cambie la corriente. Podría ser casi cualquier cosa. Si quieren algún modelo de MOSFET como para que lo tengan nomás, vienen hay un montón de la línea IRL, que son los de Logic Level. Vienen los IRLZ. De ese uno que se usa mucho es el 44N. Es muy conocido. Igual dentro de esta gama casi todos le funcionarían. Operacionales, un LM358 puede andar. Tiene un poco de offset. Si quieren algo más preciso, les recomendaría un OP07, se escribe así. Un OP07 son de semiprecisión. Va a tener mucho menor offset, es decir que vamos a estar teniendo corrientes más precisas. Y creo que con eso ya más o menos les alcanza para construirlo. Si quieren ver un poco más o este diseño llevarlo un poco más al lado complejo, les dejo abajo en la lista de los videos de la carga electrónica, porque ahí usamos este concepto, lo profundizamos mucho más, le agregamos DAC, control digital, y ahí se puede notar de verdad cómo le sacamos jugo a algo así para hacer no una fuente, sino una carga que funciona de la misma manera. Otra aplicación de esto que se me está ocurriendo ahora es que lo pueden usar para modular por ancho de pulsos y a la vez limitar en corriente LEDs de potencia. Supongamos que acá tenemos un LED en vez de esta R. Lo que podemos hacer es setear que a los, 5 voltios que nos entrega un Arduino en un pin digital, le seteamos que a los 5 voltios, ajustando esta resistencia o poniendo un divisor resistivo a la entrada, que nos circulen, los 300 mA que necesite ese LED de potencia, por decir algún número. Entonces, una vez que sabemos que 5 voltios nos van a dar esos 300 mA, perfectamente podemos modular por ancho de pulso a una frecuencia un poco más baja de lo normal. No nos vayamos con los 32 GHz máximos del Arduino. Alguna frecuencia un poco más baja. Total, no hay necesidad. Si es un LED, no va a tener tanto requerimiento óptico de parpadear tan rápido, porque igual no lo vamos a notar. Y podríamos modular por ancho de pulso, limitando el corriente un LED, es decir, que le estaríamos sacando la máxima eficiencia. Recordemos que la tensión de un LED, a medida que crece la temperatura, la tensión del LED disminuye, y si los movemos por tensión, eso va a degradar la vida útil porque va a circular más corriente y no necesariamente van a brillar más. Y con esto podríamos modularlo por ancho de pulso, lograr que el LED, lograr un LED dimerizable, eficiente, que cuida su vida útil y que encima está limitado en corriente. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. No era lo que tenía pensado sinceramente para esta semana, pero es lo que pude hacer. Así que bueno, si tienen preguntas, dudas, comentarios, déjenlo en la caja de comentarios abajo, que para eso están. Miren los otros videos que tenemos en el canal, suscríbanse, no se olviden de darle a la campanita, que para algo está, porque si no después no les llegan las notificaciones. Así que bueno, si te gustó dale me gusta, si no te gustó dale dislike. Soy Juan de Electrotodos y hasta la próxima. Chau chau.